Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Hemos estado varios meses estudiando los milagros de Jesús en los evangelios y hemos estado concentrándonos estos últimos meses estudiando los milagros de Jesús en el evangelio de Mateo. Y hoy esta tarde vamos a continuar con estos milagros. La semana pasada vimos donde Jesús hizo el milagro de darle, multiplicó unos panes y unos peces y le dio de comer a 5,000 hombres. Y la palabra dice eso, no es contando las mujeres y los niños que estaban allí. Y unos están bajo la opinión que habían de 15 a 20,000 personas, right? Y Jesús con unos peces, unos panes y el poder de Dios allí los multiplicó y le dio de comer a todos. Hoy vamos a estar en una porción muy famoso. Esta porción se graba en Mateo, lo vemos en Mateo, en Marcos y en San Juan, donde Jesús camina sobre las aguas. Y eso vamos a leer y de ahí voy a regresar para dar la enseñanza. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir de delante de él al otro ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Dice aparte, quiere decir que subió solo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso había llegado la noche. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Y ahí dice: no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros: ven, right? Sígueme, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo creo que presente hoy, esta noche, hay algunos que tienen que dar voces, aclamar y decir: Señor, sálvame, right? Lord, save me. Dice el versículo 31, dice: y al momento Jesús extendió la mano así, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, ¿qué dijeron? Verdaderamente eres hijo de Dios, right? Verdaderamente eres hijo de Dios. Leemos esto and we're like, wow. Jesús anduvo sobre las aguas, right? Wow, qué milagro. Creo que el milagro más grande de Jesús andando sobre las aguas es Pedro que alcanzó a andar sobre las aguas. Pero esto de Jesús andar sobre las aguas, créeme lo que en la Biblia no es nada no es nada nuevo en la Biblia. Porque Génesis dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y dice que la tierra estaba desordenada, estaba en tinieblas y estaba vacía. Y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús andaba sobre la faz de las aguas. O esto de Jesús andar sobre las aguas no era nada nuevo. Y leemos esto y quiero compartir unas cosas y de ahí voy a dar unas lecciones. Es que he hablado mucho y repito esto en muchas enseñanzas, que más que cristianos, ¿verdad? Alguien te habla después de la iglesia: hey, ¿dónde has andado? Y tú dices: pues estuve en la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia del pueblo. ¿Qué tipo de iglesia es? Vas a decir: una iglesia cristiana, right? Tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano.
Más que el término cristiano, la palabra habla de que somos discípulos de Jesús. Right? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que no solamente sigue las enseñanzas de Jesús, pero sigue a Jesús. Right? Estudiamos su vida y vivemos según su vida, vivemos según sus enseñanzas, y aún en el día de hoy respondemos a ese llamado de ven, right? De sígueme, y seguimos a Jesús, somos seguidores de Jesús. Entonces, como discípulos de Jesús, aprendemos no solamente por las palabras que dijo Jesús, pero aprendemos por sus acciones. Me recordaba en el servicio de inglés en Pueblos Church de que cuando nosotros éramos niños mirábamos en los sábados en la mañana en el canal 26 era así como de karate, ¿verdad? De kung fu, de allá de la China, puros shows así, películas de kung fu. Y me recordaba con unos muchachos pues, de mi edad que estaban en Pueblos Church, de que mirábamos esto, y cuando pienso en discípulos pienso en estos shows de karate, ¿verdad? Que enseñaban allá en los 80s. Y en estos shows los maestros, a sus estudiantes les decían discípulos. Como este era el discípulo de tal maestro y él enseñaba una técnica, y este era el discípulo de otro maestro y este enseñaba otra técnica, y esta escuela se peleaba con esta escuela, y etcétera, entre los discípulos de cada maestro. Ahora digo esto porque ¿cómo es que uno aprende karate o aprende kung fu o lo que sea, cualquiera de esas cosas? Es de que no hay un instructor que solamente te está hablando y te está diciendo, pues mira, vas a pegar con la derecha y vas a hacer... No, sino que el instructor le enseña a su discípulo cómo hacerlo. Y el discípulo aprende no solamente por las palabras de su maestro, pero aprende por la observación que tiene del maestro. Y tú y yo estamos estudiando la palabra, nos estamos acercando a Jesús. Debes de estar leyendo la Biblia en la casa, pero aquí en la iglesia en estos días estudiamos los evangelios, vemos los milagros de Jesús, y debemos de aprender no solamente de su palabra, pero también de lo que estamos observando de Él. La semana pasada compartí con ustedes que en esta porción Jesús había pasado por algo bien difícil. Cuando lees del capítulo 12, si lo lees los primeros, capítulo 14, en los primeros versículos nos enseñan que habían asesinado a su primo, a Juan el Bautista. Y con la carga emocional que viene con tener un familiar, con tener a alguien cercano a ti a morir, Jesús todavía aún así tuvo compasión del pueblo, les da de comer. Y de ahí vemos que hizo algo que nosotros quizás no lo haríamos. Después de darle de comer, ya cansado, fatigado, ya es de noche, está despidiendo a la gente, los discípulos ya van a otra ribera en el barco, ya van en el mar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice allí, versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subió a orar aparte. He went to pray. Ya había hecho un gran milagro. No sé por qué ando pensando, me imagino por lo que les digo del Kung Fu Theater, pero cuando uno entra en karate, en el karate hay cintas, ¿verdad? El primer cinta que te dan es el cinto blanco. En inglés le decimos white belt. Vas subiendo y la meta es llegar al black belt, a la cinta negra. A ver, iba a preguntar cuántos karatecos aquí tengo, pero no levanten su mano. We don't want to know. Right, like that. La cinta negra. Pero después de la cinta negra sigue el estudio. En inglés le llaman degrees, dependiendo en qué estilo de karate o taekwondo o lo que sea, pero le llaman grados o líneas. Entonces hay del cinto negro, para otros hay, en inglés decimos black belt
first degree, second degree, third degree, hasta 10 grados. A mí ya hablas de alguien que toda la vida, por 40, 50 años ha estado estudiando. Van y suben. Pero muchos llegan al karate, van y empiezan. Y vamos a decir que llegan a la cinta negra, ya llegan y pum, ya, como decimos en Texas, ya cuitearon. ¿No ves que ya llegaron a la cinta negra? Y ya allí se detuvieron. El mismo problema sucede en la iglesia. Muchos llegan a lo que le llamamos la salvación. Alguien oró contigo, tú confesaste que Jesús es el Señor, crees en tu corazón, en su muerte, en su resurrección, vienes a la iglesia, tienes una Biblia, conoces algunos cantos, tu vida ha cambiado, ha cambiado en ciertas áreas, ciertos problemas que tenías se van arreglando, y la mayoría de nosotros como que sí, ya lo hice. Ya, I made it. Pero mirando a Jesús, viendo a Jesús, vemos que hizo el gran milagro de darle de comer arriba de 5,000 personas, quizás 15 o 20,000 personas. Y de ahí, ¿qué es lo que hace? Aún todavía así, sube a un monte solo para orar. To pray. ¿Qué es lo que eso le muestra a los discípulos de Jesús? Que si Jesús oró, nosotros debemos de orar. Si Jesús hacía su tiempo para orar, tú y yo tenemos que hacer nuestro tiempo para orar. Right? Ponte a orar en la cama, ponte a orar cuando vas en camino al trabajo, ponte a orar cuando llegas al trabajo, ponte a orar cuando regresas, ponte a orar cuando te van a mí. Busca un tiempo, pero haga el tiempo. Look for a time, but make the time to pray. Muchos de nosotros vemos la oración como si es el último opción. Como ya después de pasar por muchos problemas, ya después de que le hablaste al abogado y al contador y a los expertos y a medio mundo, ya que después que fuiste con el primo y con el compadre y etcétera, y nadie te ayudó. Ahora sí voy a orar. Dios, ayúdame en esta situación. Hay poder en la oración. Right? Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Unos meses atrás tuvimos una elección para los senadores. Y allí corrió un senador, uno de los senadores más famosos en Estados Unidos, que nos representa a nosotros, quieranlo, odianlo, lo que sea, es el senador Ted Cruz. Corrió en contra de un muchacho que corrió una buena carrera y apenas perdió. El muchacho se llamaba Beto O'Rourke. No se llama Beto, pero así le dicen, ¿verdad? Se llama Robert O'Rourke. Y en uno de los debates sale, porque cuando hay que entran a una escuela y balacearon a alguien o lo que sea, pues luego, salen y que no, es la culpa de los armas, ¿verdad? Y quitan las armas y etcétera. Pregúntale a los de Venezuela si les gustaría tener sus armas ahorita, pero ese es otro tema para otra noche. Entonces, dice Ted Cruz a Beto O'Rourke, porque cuando esto pasa, Ted Cruz puso en sus Twitter, sus redes sociales, dice Ted Cruz que su papá es pastor, él es creyente. Dice Ted Cruz, vamos a orar, right? Vamos a orar por esta escuela, vamos a orar por esta comunidad, vamos a orar. Right? Y el candidato corriendo en contra de él le hizo como burla y le dice, esta situación tú nomás dices vamos a orar, pero no haces nada. Right? Y él dice, porque para ti orar es hacer nada. Pero para nosotros entendemos que hay poder en la oración. Right? There's power in prayer. No dejes que los políticos, que la sociedad, que Hollywood, que el sistema escolar te haga creer la mentira que orar es hacer nada. No, orar es entrar a la batalla. Orar es entrar en la batalla. Orar es entrar en la batalla. To pray is to go into battle. To pray is to go into battle. Esa es la razón por qué muchos no oran, porque no quieren entrar a la batalla.
That's the reason why a lot of people don't pray. Porque hay oposición a la oración. Hay oposición que te metes a la batalla espiritual. Hay que aprender de Jesús. Jesús fue y oró y nosotros debemos de orar. Dice el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Noten. Y cuando llegó la noche, quiere decir que apenas había llegado la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. So Jesús, cuando llegó la noche, apenas se había oscurecido, subió a la montaña a orar y al mismo tiempo ya la barca y los discípulos están en medio del mar y ya el viento contrario, porque siempre hay vientos contrarios, siempre hay tempestades, siempre hay luchas, siempre hay pruebas, siempre hay crítica, siempre hay oposición. You need to understand this. Yo sé que unos creen que pues llegué a la iglesia y todo ya me va a ir bien. Like, no, no es así. Van a haber problemas. Y ya habían problemas y apenas había llegado la noche. Pero de ahí dice, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los vientos contrarios, la tempestad, la tormenta había empezado cuando había llegado la noche, pero ya la cuarta vigilia quiere decir que ya eran como las 3, entre las 3 y 6 de la mañana. Aquí cae el sol que a las 7. En los días en que estamos, pues nos cambian la hora, ¿verdad? Creo que es como las 7 por ahí. Quiere decir que se pasaron horas y horas y horas y ya estaban en el último, en lo mero último. Right? Todo este tiempo en medio de un mar, vientos contrarios, tiempos difíciles. Voy a decir una verdad. Para muchos de los que están al alcance de mi voz, es enough. It's going to get worse before it gets better. Se va a poner peor antes que mejora. Yo sé que tú esperas que right now, que mañana, que en el momento, que en el instante, pero para algunos, ciertas situaciones, se va a hacer peor antes que mejora. Para unos de ustedes, tu situación, yo sé que crees que ya te vas a morir, te digo que apenas llegó la noche y tienes que esperarte para la cuarta vigilia. So what are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? Estás en la barca y vas a tener que pasarte un buen tiempo con el viento contrario, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Oh, mi consejo como tu pastor es: ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. Aclama al Dios viviente, aclama al Dios poderoso, aclama al Dios viviente. Oh, start praying, start praying, start praying. Y agárrate de unas promesas. Grab onto some promises. Dijo Jesús en San Juan 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, en Cristo Jesús, aún en la tormenta puedes tener paz. En Cristo Jesús, aún en la tormenta puedes tener paz. In Jesus Christ, even in the middle of the storm, you can have peace. ¿Qué es lo que aprendemos? Aún en la tormenta, voy a compartir con ustedes unas verdades. Aún en la tormenta, Cristo Jesús sabe exactamente dónde estás. Ya era noche. Jesús no estaba con ellos, andaba en el monte orando. Ellos estaban en el mar. En el mar ya habían vientos contrarios, pero Jesús sabía exactamente dónde estaban. Y te dejo saber que Cristo sabe exactamente dónde estás en este momento. Jesus knows exactly where you're at.
A pesar de tu problema, a pesar de tu situación, a pesar de los vientos contrarios, Cristo sabe exactamente dónde estás. Jesus knows exactly where you are. You're not lost. No te has perdido. You're not lost. La otra cosa es que ellos se habían ido. Jesús se subió. No se olvidó de ellos. No se olvidó de ellos. Hay gente que se olvidan de sus hijos. Cada rato salen las noticias. Alguien se dejó allí su baby en el carro, se olvidó de ellos. Había una familia que venía a la iglesia al pueblo cuando andábamos allá en el 225. Eran 8 niños. Cada rato dejaban a los chiquillos en la iglesia. Está mi papá aquí de testigo, cada rato. ¿Sabes qué pasaba? Todos subían al van y el papá preguntaban, ¿están todos aquí? Pues todos los que estaban allí decían, sí. Y pues vámonos. Y pues el chiquillo aquí era medio travieso, andaba jugando y corriendo y etcétera. Pues él ni cuenta se daba que todos se habían ido y ahí anda, pastor, ¿verdad? Llamaba al hermano Pedro, creo que dejé uno de los muchachos allí. ¿Qué crees? Que nada, está aquí, come back. Cristo no se ha olvidado de ti. Oh, no. Y es más, sabe qué hora es. Cristo no se ha olvidado de ti y sabe qué hora es. Pero a su tiempo Él va a venir y va a hacer la obra. In His time He will come and He will do the work. So no pierdes ánimo. Don't you lose heart. No pierdes ánimo porque Cristo viene. La otra cosa es que Cristo todavía está cerca. Jesus still near. Por eso cuando confesamos nuestra fe, me gusta confesar, creo que Jesús es el Señor del universo, de este mundo y de mi vida. ¿Sabes por qué confesamos eso? Porque unos creen como que si Dios está allá al otro lado del universo, y hay veces y cuando piensa en nosotros. Otros creen como que si Dios está al otro lado del mundo, allá está en Jerusalén y nosotros estamos acá en Pasadena, en Houston, Texas, y hay veces se recuerda de nosotros. No. Nosotros nos agarramos de la palabra, de las promesas que Jesús nos ha dado. Que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Cristo está aquí, Cristo siempre está cerca. Andaban los muchachos en la barca. Vientos contrarios. Momentos de miedo. Scary times. Pero vieron algo. No lo entendieron al principio porque les dio miedo. Pensaban que habían visto a un fantasma. Pero siguieron viendo. They kept looking. Y de repente su miedo se tornó a esperanza. Cuando realizaron que no estaban viendo a un fantasma que se iba acercando, sino que realizaron que era Jesús mismo que venía. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y tú y yo siempre debemos de agarrarnos de esa promesa, de esta verdad, que Cristo viene. Maranata, es lo que decía la iglesia más antes. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Yo no sé por lo que estás pasando, pero unos están pasando por una gran injusticia. Y el abogado y el juez y nadie te puede ayudar. Una gran injusticia, great injustice. Pero viene un día de juicio. Pero para que venga ese día de juicio, Cristo tiene que venir. Cristo viene y va a arreglar todo. Jesus is coming and He's going to fix everything. Pueden cerrar sus Biblias y vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Cristo sabe exactamente dónde estás.
Cristo no se ha olvidado de ti. Cristo está cerca. Cristo viene. Amén, amén, amén. Pero hay otra cosa que tú y yo tenemos que aprender. Podemos aprender de los éxitos de otros y aún de nuestros propios éxitos. Pero también debemos de aprender de nuestras derrotas y las derrotas de otros. De nuestras fallas y las fallas de otros. Pues, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo también soy alcohólico. Tú debes de aprender. No le funcionó a mi abuelo, no le funcionó a mi papá, pues yo no voy a caminar por allí. Right? Tú puedes aprender eso. You can learn that. No, yo veo esto, yo veo que los discípulos hicieron algo que nosotros no debemos de hacer. Fue algo inocentemente que pasó, pero de aquí podemos aprender. ¿Qué es lo que ellos hicieron que tú y yo no debemos de hacer? Es que se subieron al barco sin Jesús. Se subieron al barco y se lanzaron sin Jesús. They got on the boat and they took off without Jesus. Oh, si hay algo que tú aprendes hoy esta noche, debe de ser esto. No me subo al barco sin Jesús y no me lanzo sin Jesús. No me subo al barco sin Jesús y no me lanzo sin Jesús. I won't get on the boat without Jesus, and I'm not going to take off without Jesus. Si Jesús le va a dar de comer a unas personas, pues yo voy a estar allí dándole de comer a esas personas. Si Jesús se va a subir a la montaña a orar, pues nosotros también debemos de subirnos a la montaña a orar. Cuando ya Jesús diga vamos al otro lado, pues entonces es cuando nosotros también vamos a ir al lado, solamente si Él está con nosotros. Only if He's with us. Yo no me voy a lanzar sin Jesús. I'm not going to go nowhere with Jesus. No te cases nomás porque te pidieron a casarte con ellos. Quizás no es el que Jesús tiene para ti. Quizás no es el que Dios tiene para ti. Busca de Dios primero. Amén. No tomes ese trabajo nomás porque luego fue el primero que te lo ofrecieron. Busca a Dios primero. No hagas esa decisión sin consultar con Dios. Busca a Dios primero. Y vas a ver que aún en la tormenta, aún en la tempestad, puedes tener paz. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra y de ahí por orar por ellos hoy esta noche. Yo los pongo en tus manos. Que prosperen en toda cosa, aún en salud, como prospera su alma. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.